Y esta es una mañana de testimonio generacional. ¿Por qué? Le voy a explicar. En el marco de lo que hemos venido desarrollando, que es el megatema que hemos venido tratando, que es la realidad del reino de los cielos, hay un capítulo que hemos llamado ¿por qué unos cruzan y otros no? La idea aquí es por qué unos se establecen en la posesión que Dios nos ha dado. Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pero ¿por qué unos parece que no cruzaran, que no quisieran cruzar? Entonces, vimos en los domingos anteriores algunas de las cosas que caracterizan esa generación que no cruzó, la generación de números, aquella capitaneada por Moisés. Usted puede, si quiere, repasar eso en algunas de los videos que han quedado ahí montados en nuestra página. Pero quiero hacer un recuento rápido de las cosas que caracterizan a la generación que cruza, aquella a la que pertenecemos usted y yo. Amén. Bueno, espero, no sé, no tengo aquí la posibilidad de mirar los comentarios. Espero que haya respondido en amén. Yo hago parte de la generación que cruza. Amén. Entonces vamos a mirar rápidamente qué caracteriza a esa generación que cruza. Esa generación que dirigió, que capitaneó Josué. Y descubrimos en los primeros capítulos del libro de Josué algunas cosas que caracterizaron a este grupo de hombres. Miremos rápidamente algunas de ellas. La primera cosa que identificamos es que la generación que cruza son los que reciben la palabra como revelación, no solo como información. Recuerda, la información aumenta el caudal de tus conocimientos. La revelación transforma tu vida. Yo quiero, cuando me acerque a la palabra, descubrir lo que Dios revela para mí a través de ella. La segunda característica de esta generación que cruza son los que operan desde la victoria, no hacia la victoria. La tierra que iban a pasar era una tierra que Dios ya les había dado. Desde esa declaración de victoria es que ellos caminarían. Nadie te podrá hacer frente, le dijo el Señor a Josué. Una tercera característica de esta generación son los que se mantienen enfocados en lo que Dios ha dicho. Se mantienen enfocados en lo que Dios les ha dicho. Esfuérzate y sé valiente. Y acotamos que el esfuerzo y la valentía no era para despojar a los moradores de la tierra, era para no apartarse de lo que Dios había declarado, porque Dios les dijo que Él echaría a los enemigos. Esa iba a ser una obra soberana del Señor. ¿Qué otra característica tuvo esta generación? Y esta cuarta característica hemos mencionado que es como el eje de todo aquello que gobierna esta generación, que dirige a esta generación. Son los que cultivan una íntima comunión con Dios por medio de la palabra. La palabra ahora es fundamental, no es un referente visual o religioso. Ahora la palabra es aquella a la cual yo sujeto mis acciones. Yo sigo la ruta que la palabra me marca. Yo declaro con mis labios lo que en ella está escrito. Yo ordeno mis pensamientos a través de la meditación de la palabra y yo la atesoro en mi corazón y actúo conforme a ella. La palabra se constituye en el eje. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La generación que cruza es aquella que mantiene una comunión íntima con el Señor, pero sobre el fundamento de la palabra. Descubrir al Dios de la palabra. Una quinta característica de esta generación que cruza son los que viven en el poder de la resurrección. Josué mencionó que en 3 días iban a pasar y tomar la tierra. Esos 3 días como tipo, como anuncio, como anticipo de los 3 días que cambiaron la historia de la humanidad. Los 3 días en los que el Señor en Cristo Jesús transformó para siempre el destino eterno de los hombres. Por eso, el cruzar es entender que ahora vivimos en el poder del Cristo resucitado que habita en nosotros por el Espíritu. Pero sumamos algunas más. La generación que cruza son los que renuevan su manera de pensar por la palabra. Recuerde, la generación de números recorrió la tierra para reconocer, para confirmar lo que Dios había dicho. La generación de Josué entró a las ciudades para escuchar lo que ellos decían acerca de su Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos de lo que Dios había dicho.
Una de las cosas que es fundamental en la renovación de nuestra mente es que yo necesito convencerme de que lo que Dios ha dicho es la verdad que gobierna mi vida. Yo puedo tener una realidad caótica en torno a mí, pero yo entiendo la verdad que me gobierna. No vivo por la realidad que me rodea, sino por la verdad que me gobierna. Y mi mentalidad tiene que ser renovada por medio de la palabra. Otra característica de esta generación que cruza es que expresan un lenguaje de manifestación que los convierte en instrumentos de salvación. Cuando los espías llegan a casa de Rahab y ella los esconde, ellos les dicen: cuando Jehová nos haya dado la tierra, haremos contigo misericordia. Nota el lenguaje. No es si de pronto nos la da, no, el Señor ya no la dio, pero cuando esto ocurra, nosotros extenderemos la gracia de Dios sobre ti. Esta generación no solamente rescató a Rahab, sino que la insertó en el linaje de bendición. Esta es una característica de esa generación que cruza, que se mantiene declarando lo que Dios ha dicho para ser un instrumento de salvación a aquellos que todavía no han podido verle. Otra característica es que la generación que cruza avanza bajo la dirección de Dios por medio de su palabra. Esta generación cambiaría su manera de caminar. No caminarían rodeando el arca, sino siendo dirigidos por el arca. No caminarían protegiendo la palabra, sino siendo guiados y protegidos por la palabra de Dios. Esta era la característica de esta generación que avanza bajo la dirección de la palabra de Dios. Por eso te decía que esa cuarta característica, la generación que cultiva una comunión con Dios a través de la palabra es fundamental, clave. Y el domingo pasado vimos que esa generación que cruza expresa la grandeza de Dios por medio de una vida de fe. Dios le dice a Josué: a partir de ahora te engrandeceré, te engrandeceré. Y le dice: echaré a tus enemigos, e invita a que la presencia de Dios se pare en medio del Jordán, deteniendo literalmente las aguas. Dios va a expresar su grandeza a través de una generación que camina en fe, creyendo todo lo que Él ha dicho. Porque la grandeza de Dios es reconocida por medio de una generación que le cree y manifiesta aquello que Él ha declarado. Pero hoy vamos a hablar de lo que he llamado el testimonio generacional. En el capítulo 3, versículo 12, más o menos avanzamos hasta ahí, el texto narra lo que fue el paso. Note por favor, versículo 12 del capítulo 3. Tomad ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas del Jordán que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla de las aguas del Jordán, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. La parte final del capítulo 3 nos describe el paso. Todo el pueblo pasa y los sacerdotes se quedan en la mitad del Jordán. Y describe el proceso de cómo se seca el Jordán para que la nación finalmente pase. Pero
no pierda de vista el desafío de fe que están viviendo los sacerdotes. Ellos tienen el arca sobre sus hombros, fueron los primeros en entrar, pero se detuvieron en la cuenca del río mientras todos pasaron. Hay un montón de aguas que se hace cada vez más grande, pero ellos permanecen ahí. Pero quiero que observe el versículo 12. Josué le dice, toma pues, o Dios le dice a Josué mejor, toma pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Cuando uno lee en el capítulo 12, en el capítulo 3, perdón, este texto parece como una especie de apéndice. O sea, ¿para qué se escogen 12 hombres de cada tribu, uno de cada tribu? Ya pasaron el Jordán, ya todo el pueblo pasó en seco. ¿Qué papel juegan esos 12 hombres? Y solo lo entendemos hasta que vamos al siguiente capítulo, al capítulo 4. Y yo quisiera, y lo voy a hacer intencionalmente, bueno, iba rápido porque estaba haciendo un resumen, pero quiero hacerlo intencionalmente despacio para que usted disfrute la lectura del capítulo 4. Tenga ahí su Biblia, siga por favor la lectura conmigo. Capítulo 4 de Josué. Cuando toda la generación hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Recuerda la orden que le había dado en el capítulo anterior. Y mandarles diciendo, aquí viene la razón de esos 12 hombres. Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Recuerden que los sacerdotes están en medio del Jordán con el arca. Ya todo se secó, ya todos pasaron. Ahora Dios le dice, dile a estos 12 hombres que se devuelvan a la cuenca del Jordán, cada uno coja una piedra, la cargue sobre su hombro y salgan y la pongan ahí, afuera, donde van a pasar la noche. Versículo 4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y las piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así, como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Y Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra. Pasaron hacia la llanura de Jericó, delante de Jehová. En aquel día, Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo el pueblo, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán,
y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Por fin la nación cruza. Ahora están todos del otro lado. Todo lo que seguía a partir de ahí era un trámite. Era tomar posesión de lo que Dios ya les había dado. Atrás quedaban 40 años de frustración. Toda una generación fue mudada. Y esta que acaba de cruzar debía comenzar de nuevo. Por favor, escuche lo que acabo de decir. Esta generación debía comenzar de nuevo. ¿Tú te imaginas dónde estaría Israel si la generación de Moisés no se hubiera devuelto, sino que hubieran entrado y hubieran tomado posesión de la tierra? Esta generación no estaría empezando de nuevo. La tierra estaría delante de ellos. Seguramente sus ciudades se habían extendido, sus cultivos se hubieran multiplicado y el testimonio a las naciones hubiera llenado todo el mundo conocido. Pero ahora debían empezar de nuevo. Dios quería levantar un testimonio generacional para que las siguientes generaciones no tuvieran que empezar de nuevo, como le tocó a esta generación de Josué. Y este es el último detalle que quiero que observemos en el cierre de este capítulo. La generación que cruza, escucha, empodera sus generaciones con el testimonio del poder de Dios. Otra vez, la generación que cruza empodera sus generaciones con el testimonio del poder de Dios. Y quiero resaltar este detalle al final de este proceso, porque es el anhelo de Dios que la generación que cruza levante un testimonio para sus hijos y para sus nietos. Yo te he preguntado insistentemente en los domingos anteriores, ¿tú eres parte de los que cruzan? Y yo he recibido en mi espíritu un sonoro amén de parte de todos ustedes. Pero hoy te pregunto, ¿tú quieres ser de los que cruzan solo? ¿O quieres ver cruzar contigo a tus hijos y a tus nietos? Muy pocos de los que cruzaron el Jordán tenían en su mente la memoria del rotundo fracaso de la generación anterior. Eso que sucedió en Cades Barnea no fue solo la decisión errónea de una decena de personas que no le creyeron a Dios. Lo que sucedió en Cades fue un fracaso generacional. Negarse a avanzar por el camino que Dios había abierto no solo cerró la puerta para ellos, sino también para toda una generación. Escúchame, los fracasos personales, en la mayoría de los casos, nos catapultan a un nuevo nivel. Cuando nos arrepentimos, corregimos y nos enrutamos, esos fracasos personales por lo general nos llevan a otro nivel. Pero los fracasos generacionales cierran puertas a nuestros hijos y a nuestros nietos y son condenados a comenzar de nuevo. Muchos padres de antaño, en medio de la limitación de su entendimiento, declaraban cosas como: yo quiero que mis hijos comiencen donde yo comencé. Yo quiero que les toque así de duro como me tocó a mí. Y uno entiende estas frases por la limitación de su entendimiento. Pero si tu entendimiento ha sido alumbrado por la palabra, tú recordarás que Dios es un Dios de generaciones. Lo que Él persigue es que cada generación lleve la posta al cumplimiento de su propósito y que la entregue a la siguiente generación al final del recorrido. No donde comenzó, sino al final del recorrido.
Si nuestros hijos tienen que comenzar donde nosotros comenzamos, entonces habremos fracasado. La generación de Josué estaba partiendo del mismo punto donde debió partir 40 años atrás la generación de Moisés. Esa generación, la de Números, estaba llena de no puedo, no podemos. Esta generación, la de Josué, tiene el desafío de conquistar desde la victoria, desde la herencia, romper los paradigmas que gobernaron la generación anterior. En Cades Barnea, la generación de Números cuestionó lo que Dios había dicho y bloquearon el paso de sus hijos y de sus nietos en ese momento de la historia. Si observamos con detenimiento la acción de Dios para romper ese pecado generacional, porque otra vez, yo prefiero hablar de pecados generacionales que de maldiciones generacionales. La acción de Dios es una acción intencional. Observe, Dios le pide a Josué que seleccione 12 hombres, uno de cada tribu de Israel. Recuerda que es exactamente el mismo patrón de lo que sucedió en Cades 40 años atrás. Pero a diferencia de esto, los 12 príncipes que recorrieron la geografía de la tierra lo hicieron tratando de corroborar lo que Dios había dicho. Los 12 hombres del Jordán cargaron sobre sus hombros el testimonio de lo que Dios había hecho. ¿Ves la diferencia? Los 12 de Cades estaban corroborando lo que Dios había dicho. Los 12 del Jordán están llevando sobre sí el testimonio de lo que Dios había hecho. Nuestras generaciones necesitan levantarse apreciando la perfecta obra de Dios. Muchos de nosotros fuimos formados en la iglesia con la expectativa de que Dios iba a hacer algo grande. Pero yo quiero que nuestras generaciones se levanten empoderadas en lo grande que Dios ya ha hecho y que se conviertan en instrumentos de manifestación de lo que ya fue revelado. Josué le dice a esta generación que cuando sus hijos les pregunten ¿qué son esas piedras, ese montículo de piedras que se levantó al otro lado del Jordán? ¿Qué significan? Díganle, esas piedras fueron levantadas como testimonio de lo que Dios hizo. Escúchame, es hora de levantar monumentos conmemorativos del obrar de Dios. Pero estos monumentos no serán de rocas, serán de piedras vivas que manifiesten lo que Dios ha hecho. ¿Qué es lo que nuestras generaciones deben tener claro? ¿Qué es lo que debemos repetirles todo el tiempo? Porque el objetivo de ese montículo de piedras era que cuando ellos preguntaran le repitiéramos. Y quiero rápidamente resumir qué es lo que Josué invitó a esta generación que le repitiera a ellos. Observe el verso en el verso 7, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto. La primera cosa que nuestras generaciones deben escuchar es que la presencia de Dios abrirá todo obstáculo delante de ellos. Otra vez, cada vez que hables a tus hijos, a tus nietos, que estén probablemente frente a una situación que no pueden, tú les vas a decir, la presencia de Dios abrirá todo obstáculo delante de ti. Las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Nuestras generaciones necesitan oír y creer que la presencia de Dios tiene el poder de deshacer todo obstáculo que les impida acceder a lo que Dios se ha propuesto hacer con ellos. Nuestros hijos y nietos deben entender que su futuro
no está garantizado por la herencia que nosotros podamos dejarles. Ellos deben entender que la presencia de Dios podrá abrir delante de ellos todo aquello que obstaculiza el cumplimiento del propósito de Dios en sus vidas. Esta es una generación que debe sacar de su vocabulario el no puedo. La generación de nuestros hijos y nietos no necesita contactos en el gobierno, en las instituciones financieras, en las instituciones militares, en las altas esferas sociales. Su contacto es celestial. Nadie les podrá hacer frente. El desafío para ellos no es conectarse socialmente de la mejor manera. El desafío será moverse bajo la dirección de la presencia del Dios que les habita. Las aguas del Jordán fueron divididas delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios no hay obstáculo que se levanta. Amén. La segunda cosa que este monumento debía recordarles y que debemos decirle a nuestros hijos y nietos: cuando te dirijas a ellos, diles: no busques el respaldo de Dios en lo que haces. Identifica lo que Dios está haciendo y síguelo. No busques el respaldo de Dios en lo que tú haces. Dios no está para respaldar tus iniciativas. Tú estás para identificarte con lo que Dios está haciendo. Nota, cuando ella pasó, ¿ella quién? ¿Ella quién? La presencia de Dios. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Las aguas del Jordán se dividieron. Todo el proceso fue iniciativa divina. Fue la presencia de Dios la que cruzó el Jordán. Fue la presencia de Dios la que dividió las aguas. Este es un tremendo desafío para la generación de nuestros hijos y nietos. ¿Por qué? Porque esta es una generación súper preparada. Esta es una generación que vive la presión de la competencia, que vive la presión de sobresalir, de buscar reconocimientos. Esta es la generación que busca el like de todo el mundo. Esta es la generación que trata de complacer a todos a su alrededor. Pero escúchame, la presencia de Dios no se manifiesta para respaldar nuestras iniciativas, por muy piadosas que parezcan. Su presencia guía nuestras vidas y nos muestra por su palabra los pasos que debemos dar. La presencia de Dios entra al río, detiene las aguas y marca el camino para que todo Israel caminara. Fue la presencia de Dios la de la iniciativa. Debemos recordarle a nuestros hijos y nietos que el gran desafío que ellos tienen es identificar lo que Dios está haciendo y seguirlo. Por eso, al final, Josué personaliza esta declaración y les dice: declararéis que Israel pasó en seco por el Jordán, porque el Señor secó las aguas del Jordán hasta que todos hubieron pasado. Josué tenía claro, todo este proceso lo hizo Dios. ¿Qué hizo Israel? Sencillamente seguir la ruta que Dios estaba marcando. Dios secó las aguas a su paso y Josué le dice: díganle a sus hijos, nosotros solo caminamos en pos de lo que Dios estaba haciendo. El cruce del Jordán no fue la gran hazaña de Josué. El cruce del Jordán fue el camino de obediencia de toda una generación que decidió caminar en pos de lo que Dios estaba haciendo. Pero hay una tercera cosa que este monumento representa y que necesitamos declararle a nuestros hijos. Ellos, escúchame, ellos tendrán que tomar la mano de Dios y cruzar al escenario de bendición. Ellos tendrán personalmente que tomar la mano de Dios y cruzar al escenario de bendición. Por eso te preguntaba al principio, ¿tú eres de la generación de los que cruzan? Amén.
La otra pregunta es, ¿quieres cruzar solo? ¿O quieres cruzar con tus hijos y con tus nietos? Nota, el Señor secó las aguas del Jordán delante de nosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, hasta para que todos los pueblos reconozcan la mano poderosa del Señor. Hay un tercer detalle y que es clave. Porque otra vez, este es un desafío que cada uno tiene. Este es un desafío clave en el momento de levantar un proyecto generacional. Escucha esto. Nota por favor esta partecita aquí. Perdón. Nota lo que dice en el verso 23. Jehová secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado. No, este es el detalle. A la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho. ¿Dónde? En el Mar Rojo. En el Mar Rojo. Josué está trayendo a colación algo que su generación había vivido. Recordemos que Josué es uno de los pocos personajes que en este punto de la historia han vivido los tres grandes momentos en la historia de Israel. Josué salió de Egipto cruzando en seco el Mar Rojo. Josué estuvo en Cades Barnea en aquel fatídico fracaso generacional. Y Josué acaba de pasar el Jordán para comenzar la conquista de la tierra. Josué ha estado en los tres momentos, tres grandes momentos de la historia de Israel. Ahora Josué se para y le dice a las nuevas generaciones que lo que acaban de vivir es muy parecido a lo que ellos vivieron cuando Dios surcó el Mar Rojo para que la nación lo atravesara en seco. Ellos podían haber regresado a Cades y les hubiera contado lo que Dios hizo frente al Mar Rojo. Ellos seguramente escucharon en muchas ocasiones la historia de cómo Dios había abierto el mar, cómo en Cades la generación había fracasado. Pero aquí viene lo interesante. Dios no solo le permite a la generación de Josué conocer la historia de lo que pasó en el Mar Rojo, sino que ahora Dios los hace protagonistas de esa historia. Ellos lo están viviendo en este momento. Por favor, escúchame con toda atención, porque nos acercamos al momento crucial de lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta mañana. Las nuevas generaciones podrán escuchar nuestras historias sobre el poder de Dios, sobre el favor de Dios, sobre los milagros de Dios, pero necesitamos llevarlos a la orilla del Jordán para que ellos, llevados de la mano de Dios, también crucen. No es suficiente con que tú les cuentes lo que pasó en el Mar Rojo. Tú necesitas ponerlo en la ribera del Jordán para que tomen la mano de Dios y crucen. Nosotros podemos acrecentar el conocimiento de nuestras generaciones contándoles historias de la Biblia, pero solo conquistarán la heredad de Dios para ellos cuando crucen personalmente. No basta con contarles la historia del arca de Noé. Ellos necesitan entrar en el arca. Y mira, hay otro detalle que enfatiza la importancia que esto tiene. Y quiero que observe un momento el versículo 19. Devuélvase un momentico al versículo 19. El pueblo subió del Jordán. ¿Cuándo? ¿Cuándo subió el pueblo del Jordán? El día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al otro lado, al lado oriental de Jericó. ¿Cuándo sucedió el cruce del Jordán?
el día 10 del mes primero. Ahora, ¿cuándo, en qué otro episodio, o mejor, se lo voy a preguntar de esta forma, ¿qué otro episodio sucedió exactamente en esta fecha? Bueno, si hablamos del calendario nuestro hoy, el día 10 del mes primero, lo diríamos el 10 de enero, ¿cierto? Pero entendemos que no hay esa misma equivalencia en los meses del calendario judío. Pero ¿qué otro evento he registrado exactamente en esa misma fecha? A ver, ¿ya alguien lo respondió allí en casa? En Éxodo capítulo 12, dice, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será el primero de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. ¿Qué día? ¿Qué día se celebró por primera vez la Pascua en Israel? El día 10 del mes primero. En esa misma fecha ocurrió la primera Pascua en Israel. En esa misma fecha, la generación de Josué estaba pasando la tierra, el río, para tomar posesión de la tierra. Ese día en Egipto ellos salieron de la esclavitud y comenzaron a vivir como una nación libre. Ese día Dios los sacó de la pesada servidumbre egipcia y los colocó rumbo a la tierra de la heredad. El día que la sangre del cordero se levantó como señal de redención, marcando la diferencia con todas las demás naciones. Lo que sucedió ese día en Egipto con la generación anterior estaba sucediendo ahora con esta generación en el cruce del Jordán. Porque si usted sigue leyendo a Josué, después de cruzar el Jordán, celebraron la Pascua al otro lado del Jordán. Escúchame, ¿qué es lo que quiero destacarte con esto? Que cada generación necesita un encuentro personal con el Cordero de Dios. Recuerda, la Pascua era una festividad nacional que se celebraba en el contexto familiar, pero que tenía una apropiación personal. Cada uno comía el cordero de acuerdo al comer de cada cual. Si hay una preocupación relevante con nuestros hijos y nietos, escúchame por favor, querido padre, no debe ser cuánto dinero les vas a dejar en la cuenta, o si hay un seguro de vida que pueda resolverle su futuro. No es poder garantizarle los estudios superiores, no es dejarles una propiedad donde vivir. Todo esto es importante y ojalá Dios nos dé la oportunidad de hacerlo, pero lo realmente relevante, la preocupación que debe llenar nuestro corazón frente a la generación de nuestros hijos y nietos es que ellos puedan tener un encuentro con la gracia de Dios y con la vida del Cristo resucitado. Nuestra verdadera preocupación es que nuestros hijos queden bajo la cobertura de la sangre del Cordero. Porque la Escritura declara que el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera es bienaventurado, y su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita, bendita sobre la tierra. Decláralo sobre tus hijos. Escúchame, la generación de números renunció a caminar por la ruta que Dios le mostró. Cerraron la puerta a toda una generación. Esa fue la generación del no podemos, no tendremos, no sabemos, somos como langostas, la tierra nos tragará. Pero nosotros hoy asumimos como padre el desafío de entregar la posta a nuestros hijos y declarar que ellos son parte de la generación que pueden, que saben y que tienen, porque la vida gloriosa del Cristo resucitado les habita. Aleluya. Nuestros hijos oirán todo el tiempo de nuestros labios lo que Dios ha hecho tocante a ellos, y no tendrán que comenzar de nuevo. Seguirán avanzando
en el lugar donde nosotros les entregamos la posta.